Ayer, precisamente, se cumplieron 12 años de la muerte de José Couso. Todos conocimos, a la mayoría de nosotros al menos, conocimos a Javier precisamente por la defensa, por el empecinamiento, por el combate para que los culpables de la muerte de su hermano fueran juzgados y cumplieran y vieran, bueno, pues ese acto deleznable que habían hecho, pues fueran condenados por él. Todavía siguen en esa lucha y yo os voy a pedir, antes de iniciar el acto, un aplauso para que Javier note nuestra calidez y note y sea consciente de nuestro apoyo a esa lucha que él y otras personas, pero él y su familia principalmente, iniciaron en ese momento hace 12 años y que todavía continúan ahora. Yo no soy nada partidaria nunca de las presentaciones muy largas, porque creo que los que presentamos las mesas, precisamente, lo que se trata es de que dejemos que sean las personas que son los protagonistas de las mesas los que hablen, pero en todo caso comentaros dos cosas de manera muy breve. Lo primero es que estas leyes han sido el colofón, han sido lo que nos ha querido dejar al final el Gobierno del Partido Popular, que a lo largo de estos 4 años pues ha hecho que las libertades y los derechos ciudadanos se hayan retrotraído pues probablemente 20 o 30 años en este país. Al final, y como regalo, nos ha dejado a la ciudadanía unas leyes que coartan todo tipo de libertades, que hacen, recuerdo la anécdota, la habréis visto también, pues que una persona mayor que se pasea con una bicicleta y que manifiesta su oposición a una serie de medidas con una pancarta sea detenida por la policía, o que van a hacer cosas como que aquellas personas que ocupan un banco para manifestar su rechazo a un desahucio pues también se vean multadas, se vean sometidas a detenciones y todas estas cosas. Eso ha sido el final y ha sido algo del Partido Popular, pero hace un rato, cuando nos reuníamos con la prensa, también comentábamos que esta tendencia autoritaria no nos hemos librado en nuestra ciudad, no nos hemos librado en Gijón. Hemos visto también los tintes, el carácter, la deriva, en algunas ocasiones autoritaria, también del gobierno de foro de la corporación municipal. Citaba yo a título de ejemplo 3 casos que seguramente pues también os acordaréis de ellos perfectamente. Uno de ellos, o 2 de ellos, tuvieron lugar el verano pasado. Tuvieron lugar cuando probablemente algunas de las personas que estáis hoy aquí estuvisteis en ese acto. Nos manifestamos en el Paseo de Begoña frente al Teatro Jovellanos, y hay unos compañeros pues sufrieron directamente la actuación contundente de la policía. Ahí, y días después, en el Náutico, donde también pues, compañeros y compañeras fueron multados por participar en un acto, una manifestación pacífica. Y recordaba también, por ejemplo, la última huelga general, donde la policía local colaboró entusiastamente, he de decir, con la Policía Nacional en la identificación y la detención de algunas personas que participaban en piquetes informativos. O también podríamos recordar la ordenanza de convivencia, que es así como la llaman, pero que no es desde luego de convivencia y que no favorece la relación entre la ciudadanía, una ordenanza de convivencia que ha intentado privatizar algunos espacios públicos que sectores de esta ciudad, de ciudadanos y ciudadanas de Gijón, utilizaban para su ocio. En fin, son cuestiones que en todo caso tenemos una oportunidad. Ahora la ciudadanía, las personas que a lo largo de estos meses y de estos años hemos salido a la calle a manifestar nuestro rechazo a todas estas leyes y a todas estas políticas que se han ido desarrollando, pues tenemos una buena ocasión. Y con esto finalizo ya mi intervención para dejar paso a los compañeros que me acompañan en la mesa. Pues tenemos una buena oportunidad para, además de estar en la calle, ocupar también las instituciones y desalojar a aquellas organizaciones y a aquellos partidos políticos que, como decía al principio, han retrotraído las libertades y los derechos de la ciudadanía del Estado español hace probablemente unos 30 o 30 y pico años. Os dejo en primer lugar con Faustino Sabio. Hoy es un día que para algunos puede ser uno más en el calendario, pero hoy es 9 de abril y el 9 de abril de 1977
se legalizaba al Partido Comunista de España. Un momento especial y un momento diferente en esta sociedad y en este país. Y era un momento donde esa ilusión de aquel Sábado Santo Rojo lanzó a la calle miles de banderas rojas y todas las ganas de vivir y de reivindicar que tenía una organización que ha sido abanderada de la lucha por las libertades en un Estado que estaba en manos del oscurantismo y de la dictadura. Por lo tanto, yo creo que esta celebración no podíamos tener mejor anfitrión para convocar este acto y hablar de libertades que el patrocinio y la propuesta del Partido Comunista de Asturias, que es la que ha organizado, es la organización que ha puesto en marcha este acto. Un acto que, como todos sabéis, el Partido Comunista de España es un elemento dentro de Izquierda Unida, es una entidad propia que elabora, discute, aporta intelectualmente y también aporta con fuerza, con participación y con desarrollo de lo que es el proyecto general, desde la disciplina y desde la bondad que siempre ha demostrado desde la creación de este proyecto de Izquierda Unida. Por lo tanto, desde la certificación que nos permite decir alto y claro que no hay nadie en este país ni en este Parlamento que pueda dar lecciones al Partido Comunista de España sobre la lucha por la libertad, hoy queremos seguir hablando de algo que vemos cómo se va volviendo atrás. Hemos visto que tras aquel primer embrión, aquella primera ilusión, aquella primera Constitución que nosotros apoyamos, que defendimos y que, aunque con algunas limitaciones, defendimos alto y claro como solemos hacer las cosas, estamos con una Constitución que hoy pensamos que no nos sirve, no porque no fuera buena, sino porque nos han hecho trampa. Se está cumpliendo una parte de la Constitución, mientras que todo el componente social de la misma se está dejando de lado y es lo que está haciendo que los trabajadores, las clases populares y las familias que más están sufriendo esto estén aisladas y dejadas de la mano de un Gobierno que tiene otras directrices y otras direcciones. Por lo tanto, hoy queremos hablar, y yo no me voy a extender mucho en este aspecto, de una ley que pretende restringir la libertad, de una ley que viene de la mano de un partido que en solitario aprueba de nuevo una ley, como hizo con la LOMCE en educación y como ha intentado o pretende hacer con otra serie de leyes. Un partido en el Gobierno que dice representar a la mayoría, y yo estoy de acuerdo en que el juego democrático lo permite, pero la mayoría de este país no son 10 millones de electores, somos más de 40 millones de ciudadanas y ciudadanos con los mismos derechos. Por lo tanto, quiero decir que queda esperanza, que hay que revivir, que hay que relanzar, que tenemos que combatir esa pasividad social que no nos permite que mejoremos o combatamos claramente leyes atroces como es una que impide la libertad. El ejercicio básico de la democracia es el derecho a poder criticar, a poder manifestarse y a poder protestar. Y esta ley innecesaria, que nace en un momento al calor de un Gobierno que tiene miedo a sus ciudadanos, que abandera una ley porque se sentía acorralada por los ciudadanos, que algunos sectores más o menos activamente hablaban de rodear el Parlamento, cosa que no llegó a hacerse, pero tampoco hizo falta porque el propio Gobierno rodeó el Parlamento con las vallas que ellos instalaron. Ese Gobierno es el Gobierno que sigue gobernando en España y que contra todo pronóstico razonable de cualquiera de las personas que en esta sala o en esta ciudad convivimos día a día las problemáticas, no podemos entender cómo las encuestas pueden seguir siendo reflejado como el primer elemento a elegir por la ciudadanía española. Esto no es nada nuevo. Aparece una ley, aparecen otras leyes, aparece el ministro de Justicia que ya se va, pero no se va de rositas, no queda el hombre en el paro, como es la situación habitual de los ciudadanos, pero sí que nos ha dejado ahí una ley donde se va a privatizar el registro civil. Una cosa tan básica y tan importante y que es tan del Estado que ahora quieren que tengamos que pagar por darnos de alta en un nacimiento, por un registro de una defunción, por la petición de cualquier tipo de documento y, como habréis visto, también son los propios funcionarios los que han empezado este rechazo y estas reclamaciones. Pero esto no sucede porque sí. En el primer presupuesto del Gobierno de este Partido Popular,
En el primer presupuesto, donde se iniciaron todos los recortes, que ya algunos habéis visto y casi todos sufrido, en ese mismo presupuesto, y parece que quedó solapado, de la misma manera que se recortaba lo importante y que seguimos diciendo que esa es la meta y la base de una sociedad de futuro y de progreso, que es la salud, la educación y el bienestar social, en esos mismos presupuestos se multiplicaba el 300% la dotación de equipamientos para los antidisturbios. De esto ya hacen 3 años. Y ahora nos encontramos con esta nueva ley Mordeza que nos quiere volver a retrotraer, nos quiere sancionar si nos manifestamos, nos quiere dificultar la reunión, nos quiere dificultar todo lo que es la garantía de un Estado democrático que seguiremos reivindicando en las calles y donde sea necesario, apoyando a los compañeros que en este momento han sido ya sancionados y multados y, desde luego, sin ningún miedo a salir a la calle, porque, como decía al inicio, esta organización, este partido que se legalizó hace ahora años concretitos, ya lo hizo mucho más difícil, en situaciones más difíciles, y no se doblegaron esos camaradas, esas mujeres y hombres que lucharon en momentos mucho más difíciles que a los que nos enfrentamos nosotros ahora. Por lo tanto, multiplicar la información, multiplicar la motivación, decir que las cosas se pueden cambiar, decir que esta ley pretende, por un lado, que no se movilice, por otro lado, han introducido elementos para endurecerla y legalizar las devoluciones en caliente, que, como habréis visto el año pasado, tenemos una situación concreta en Melilla y donde no se respetan los derechos humanos y donde la Guardia Civil está en una situación difícil porque recibe unas órdenes que, a su vez, van en contradicción con las directrices europeas y con las directrices internacionales en cuanto al comportamiento con los seres humanos. Por lo tanto, yo quiero deciros que mi intervención va a ir en este sentido, en que sea esto un golpe de ilusión, en que sea un golpe de análisis, en que no podemos tener miedo porque este país ya pasó bastante miedo y todavía queda algún miedo viejo, queda algún miedo todavía en las zonas donde hubo tanta represión, pero el miedo es algo que nunca ayudó a caminar. Y yo quiero deciros que hay ilusión, que hay esperanza, que hay una organización que es la sociedad civil junto a las organizaciones políticas, que no somos todas iguales, que es muy fácil meternos a todos en el mismo paquete, pero no es lo mismo la trayectoria de Izquierda Unida o del Partido Comunista en sus primeros años, y no es lo mismo que la actitud de los socialdemócratas o de otras organizaciones que surgen. Estamos a favor de que la sociedad civil se organice, pero con contenido, con responsabilidad, con consecuencia y con garantías después de los golpes electorales y los avatares que en esta ciudad alguno hemos vivido, y tenemos un gobierno municipal que creo que sí es un referente para que la gente empiece a pensar qué sucede con todos estos cantos de sirena y estos efectos mágicos de líderes que de la noche a la mañana aparecen para resolver nuestros problemas cuando nunca les hemos visto con nosotros en las calles. Por lo tanto, reflexionar, participar, pensar, esto no es una guerra, son luchas constantes, y la verdad es que las luchas hemos hecho muchas, hemos ganado pocas, pero también es verdad que han sido importantes. Y yo quiero cerrar mi intervención mencionando algunos de los gestos, de los hechos, de las luchas que nos pueden ayudar a encaminar porque han sido exitosas. Y os hablo de un humilde barrio de Burgos que se llama Gamonal, que ganaron una gran batalla. Os hablo de los compañeros de la sanidad, la Marcha Blanca, que hizo doblegarse al gobierno autonómico del PP en Madrid e impidió la privatización descarada que pretendían de la sanidad. Os hablo de los compañeros del Hotel León en Gijón, el Hotel León aquí en Gijón, que habéis visto que tiene una salida después de muchos días de encierro y de esfuerzo. Y también hablo de los compañeros de Monroe, que sabes que tuvieron una gran lucha, pero siguen en sus puestos de trabajo. Por lo tanto, compañeros, la lucha continúa, merece la pena, y aquí hay hombres, brazos y voluntades para que todos juntos cambiemos esta sociedad. Gracias. Bueno, como ya dijo el compañero Faustino, coincide el día de hoy con la celebración del 38 aniversario de la legalización del PC.
Está directamente relacionado porque el PC en su día fue ilegalizado precisamente por leyes restrictivas y revanchistas contra quienes luchaban por los derechos y libertades en este país. Hoy, por suerte, ya llevamos 38 años en la legalidad, manteniéndonos en las luchas y estando presentes en todas las movilizaciones. Y los gobiernos de turno, en esta llamada democracia, prefieren utilizar legalismos democráticos y, lógicamente, sin plantar leyes restrictivas a nuestras libertades. En el marco social y económico que nos corresponden en estos años, en estos últimos años, vemos que durante ya 15 largos años los gobiernos han ido eliminando derechos, quitándonos libertades, quizás poco a poco, quizás de una manera que no nos dábamos tanta cuenta, pero que eran necesarios porque sus políticas económicas estaban llamadas al levantamiento social. No había manera de que ellos hicieran otra cosa que no fuera coartarnos libertades. Y ahí llegamos a la ley Mordaza, que es la que nos toca hoy con este gobierno de clara ideología fascista y, por tanto, represor. La ley Mordaza, entre otras cosas, nace con dos intenciones. Una es disuasoria, para evitar que nos unamos y salgamos a la calle a luchar por nuestros derechos y libertades, y la otra es recaudatoria, que también les interesa mucho. Entonces, las sanciones lo que traen consigo es eso, evitar que la gente se alce contra las injusticias de estos gobiernos, contra quien se está enriqueciendo de una forma obscena y contra quien está pisoteando todo lo que habíamos adquirido con años y años de lucha. Os voy a leer unos puntos para que os hagáis una idea. Me supongo que ya todos sabréis por dónde va la ley Mordaza, por dónde van las multas, de qué cuantía se habla. Las multas van desde 300 euros hasta 600.000 euros. Para la clase obrera una multa de 600.000 euros es, vamos, la cuenta. Pues las leves que podrían alcanzar los 600 euros de multa se dan por manifestaciones y concentraciones no comunicadas. Esto tengo que leeroslo porque son varios puntos. Por incumplir restricciones de circulación peatonal con ocasiones de acto público, falta de respeto a los agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si son ellos los que hacen las faltas de respeto, no pasa nada. Los daños o deslucimientos de bienes muebles, ocupación de inmuebles, escalar edificios o monumentos o lanzarse de ellos. Ya sabéis lo que no podéis hacer en manifestaciones, porque normalmente solemos escalar edificios. Son consideradas graves, con hasta 30.000 euros de multa, la perturbación del orden en actos públicos, deportivos, culturales, no sé a qué cultura se refieren cuando es otra de las cosas que están coartando, religiosos, seguramente se refieren más a estos, concentraciones frente al Congreso de los Diputados, Senado o asambleas legislativas, obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas, desobediencia o resistencia a la autoridad, negativa a disolver reuniones o manifestaciones, perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, uso no autorizado de imágenes o datos personales. Cuando son ellos los que los publican tampoco pasa nada. Muy graves, de hasta 600.000 euros, manifestaciones prohibidas en instalaciones que prestan servicios básicos para la comunidad. No estamos hablando de ayuntamientos, estamos hablando de empresas energéticas, estamos hablando incluso de bancos. O sea, ya vemos por dónde van los intereses de la ley Mordaza. Fabricación o tenencia de armas, explosivos o artículos pirotécnicos. Celebración de espectáculos públicos, que ya no nos dejan tampoco, cuando hayan sido prohibidos por la autoridad, que serán todos. Modificaciones en la ley que son de interés general es la identificación de los ciudadanos, en la que se incluye además la potestad a la seguridad privada. O sea, ahora cualquier guarda de seguridad puede venir y identificarnos. Controles y cacheos cuando la gente intuya que puede haber indicios para la comisión de delitos. A veces son incapaces de ver propios delitos y van a intuir muchos.
Establecer zonas de seguridad nuevamente por indicios. Pueden cortarnos las zonas de paso y tránsito porque entiendan que va a haber un delito. Mayor ámbito en los registros temporales, órdenes verbales y disolución de manifestaciones y concentraciones. El negarse a todo ello puede conllevar 600.000 euros de multa. Bueno, frente a todo esto tenemos un manual, que esto sí que me gustaría que lo tuvieseis en cuenta, que nos facilita pequeños trucos legales para evitar todo esto. Es el Buroresistiendo, Manual de Emergencia y Autodefensa contra las Multas. En él podréis encontrar fórmulas, pues bueno, para evitar las sanciones, incluso también podréis descargar los escritos y documentos para presentar a las administraciones públicas en defensa de vuestros derechos y libertades. Yo, por mi parte, tampoco voy a alargarme mucho más, le voy a dar paso al compañero Couso y que la charla la continúe él, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias por la invitación al Partido Comunista de Asturias y a Izquierda Unida de Asturias también y de Xixón. Estoy encantado de estar aquí. Como decían en la presentación, otro agradecimiento por ese aplauso a la lucha de mi familia. Durante mucho tiempo tuve que estar yo a la vanguardia. Actualmente me sustituyó mi hermano David desde que empecé con la precampaña, la campaña para las elecciones europeas y posteriormente cuando tomé posesión del acta de europarlamentario, con la intención que siempre hemos mantenido en nuestra familia de no mezclar las cosas, sino que fuera una lucha que pudiera asumir cualquier persona del espectro político de nuestro país, cualquier persona que creyese en los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario. He estado muchas veces en Xixón, ha estado mi madre también alguna vez y me siento encantado de estar aquí de nuevo, aunque sea para hablar de temas parecidos, temas que son dolorosos para nuestra sociedad, pero también con la ilusión de que, estando tanta gente, tanto en las instituciones como en la calle, podemos cambiar esta deriva. Yo, antes de empezar, quería dar la palabra a una persona para que hablara 3 o 4 minutos. ¿Y qué motiva esto? Pues yo tuve el honor de ser invitado en la 11ª Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos a Colombia. Para mí fue un honor. Participé en la segunda parte de esa delegación. Fue una semana en la cual los compañeros y compañeras estuvieron sobre el terreno verificando los derechos humanos, y una siguiente semana que fue más reuniones con los movimientos sindicales, reuniones institucionales con la ONU, incluso con la Oficina de Protección de Víctimas, que depende del Gobierno, y aprendí muchísimo. Aprendí sobre una represión que supera lo concebido por mí, y eso que había conocido El Salvador, de los escuadrones de la muerte, pero encontré una Colombia que no conocía. Una Colombia, además, que se está intentando vender con el proceso de paz como que ya se ha acabado con toda la excepcionalidad, y de eso hablaré posteriormente, sobre los derechos humanos. Un país donde se asesina sistemáticamente y se amenaza sistemáticamente a los sindicalistas y a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Para mí será imborrable haber estado en el sindicato colombiano, la CUT creo que era, ¿no? Y ver compañeros que, por realizar su función de sindicalista, defender los derechos laborales, iban con chaleco antibalas y con escoltas. Nos hablaron de más de 100 personas asesinadas el año pasado, 50, perdón, más de 300 atentados. Y pude conocer la valentía, si ya conocía la valentía del pueblo cubano, la valentía de otros pueblos como el salvadoreño, pude enamorarme de un pueblo que, a pesar del exterminio sistemático, hay que hablar de miles, decenas de miles de desaparecidos y asesinados, sigue manteniendo en pie la bandera de la dignidad. Ha sucedido, por desgracia, otro suceso luctuoso, un asesinato, y el que quería que
que Javier Arjona diera unas palabras, porque yo creo que tienen que tener un espacio también la gente que lucha en Colombia. Por supuesto que se puede contar con mi firma, exactamente igual que cuando esté elaborado el informe de todo ese viaje o esa verificación, poder presentarlo también en el Parlamento Europeo. Por acabar con lo que hablábamos antes de lo de mi hermano, algo de publicidad, unos minutos de publicidad. Si este domingo alguno o alguna de vosotras estáis por Madrid, celebramos o conmemoramos el 12 aniversario y celebraremos el domingo, delante de la Embajada de Estados Unidos, pues... y digo celebración, porque a pesar de ser el asesinato de mi hermano, es la celebración de que sigue la lucha contra la impunidad, la celebración de que otra vez nos ponemos delante de la Embajada de Estados Unidos a decirle que nosotros no aceptamos la impunidad. Estarán tocando los Chicos del Maíz, que son un grupo de hip hop, el cantautor cubano Orles Pineda, y hemos invitado, porque siempre hemos vinculado también el derecho a la información, pues a los trabajadores y trabajadoras de Radio Televisión Española y de Telemadrid, precisamente para que nos cuenten cómo en este país tenemos un déficit absoluto de libertad de información. Sí, hay libertad de expresión, pero la libertad de prensa parece más bien cada día la libertad de empresa. Yo quería empezar a reflexionar sobre un país sin mordaza, intentando contextualizar por qué somos un país cada día con más mordaza. Porque no es algo casual. Las leyes o la deriva económica que estamos sufriendo son partes de un intento por hacer normal la excepcionalidad. Es decir, hacer norma de lo excepcional. Y la excepción que quieren poner en vigor y que nos parezca normal es la excepción neoliberal, que trata de enterrar los derechos, acabar con esas conquistas del movimiento obrero, con esas conquistas que costaron sangre, sudor y lágrimas. La misma sangre y sudor que hablábamos antes en Colombia, nuestros abuelos, nuestras bisabuelas dieron su libertad por traer una serie de conquistas que al final determinaron, pasada la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas más bonitas que pudo hacer la humanidad, que es la Carta de Naciones Unidas, que garantiza muchos derechos que se incumplen sistemáticamente y que quieren ser derogados precisamente con las nuevas organizaciones multilaterales. Estamos hablando simplemente, a partir del triunfo del campo socialista y el vigoroso movimiento obrero surgido a partir de la Segunda Guerra Mundial o resurgido a partir de la Segunda Guerra Mundial, de lo que se llamó el Pacto Social de la posguerra, que al final lo que mantenía era una economía productiva de base industrial, grandes monopolios públicos y, por lo menos, por la presión de ese movimiento organizado, algo de reparto de riqueza. Eso es con lo que quieren acabar. Quieren acabar con todos nuestros derechos democráticos conseguidos a través de la lucha. Y eso es la excepción que ha constituido la Unión Europea. Algo a lo que pertenecemos y que nos ha marcado un rol terrible. Venía anticipado en el Acta Única Europea, cuando se hablaba ya de la libre circulación de capitales, elevar el mercado a la categoría de Dios y convertir los ciudadanos con derechos. Los ciudadanos con derechos, porque si se habla de ciudadanos a secas, no representa la conquista de la Revolución Francesa. Ciudadanos con derechos sustituidos por consumidores o usuarios. Es decir, el cambio al paradigma neoliberal anticipado precisamente por Thatcher, la primera ministra británica, o por Reagan, el presidente estadounidense. Con la caída de la Unión Soviética, del campo socialista, pasamos a lo que se denominó el fin de la historia, el fin de las ideologías, y que concretan esa excepción de la que hablaba antes, de ese proyecto neoliberal europeo, que viene bien definido en el Tratado de Maastricht. Y luego veréis cómo se enlaza con la pérdida de los derechos, porque ese Tratado de Maastricht lo que definió, y esta organización en boca de Julián Guita fue de los únicos que denunció el Tratado de Maastricht, a pesar de parecer locos en aquel momento, porque era un tratado que anticipaba una Europa de centro y periferia, una Europa de un centro acreedor, industrializado, con superávit en la balanza de pagos, y una periferia
que somos nosotros, el sur y el este de Europa, desindustrializados, endeudados y prácticamente, como muy bien dice Alberto Garzón, un país que vamos camino del subdesarrollo. ¿Cómo podríamos hablar de esta excepcionalidad europea? ¿Qué es? Porque estamos viendo que no es un Estado, no es una federación, no es una confederación. Podríamos definir claramente a esta Unión Europea como un federalismo autoritario bajo dirección alemana para servir a los grandes poderes económicos. Los Estados ya no tienen soberanía, no tienen capacidad ni siquiera de emitir moneda, pero sí Alemania. Alemania tiene mayoría en la Comisión, compite con los demás Estados y tiene poder estructural para cambiar las reglas del juego. De hecho, el euro, que se inventó como un dogal para Alemania, al final se convirtió en el marco alemán. Al final lo que tenemos es una soberanía compuesta por el poder económico, las instituciones europeas y los gobiernos nacionales. Pero la soberanía, de hecho, y si nos atenemos a lo que definía Carl Schmitt, que es el poder sobre declarar el estado de excepción, lo tiene sin ningún lugar a dudas el poder económico y el poder financiero. Porque, de hecho, tenemos suspendidas nuestras soberanías nacionales y vivimos en un estado de excepción con la suspensión de nuestras constituciones. El compañero hablaba antes de la Constitución española, firmada o promovida en un momento difícil, en un momento en el cual no había todo el poder, pero aún así con grandes conquistas sociales. Y aún así les molestan. Les molestan las mínimas conquistas sociales. Por eso, su pretendida normalización de la excepcionalidad pasa por la desregulación de todo aquello que puede impedir su poder. ¿Cómo lo pueden hacer esto? Porque incluso en nuestro país se suspende la Constitución española, se deroga o se cambia el artículo 135 de la Constitución para poner por encima los intereses de una deuda ilegítima, por encima de cualquiera de las necesidades de la población, la educación, la sanidad, las pensiones, etcétera. Y no estamos hablando de algo baladí, estamos hablando de que el año pasado tuvimos que financiar más de 200.000 millones de euros y que solo en intereses de la deuda tuvimos que pagar 36.800 millones de euros. ¿Os imagináis lo que se puede hacer un país con 36.800 millones de euros en sanidad, en educación o en creación de empleo? ¿Cómo es posible esto? Gracias a la complicidad de nuestros gobiernos. Y tiene mucho que ver con ese país de mordaza que nos quieren imponer, porque son gobiernos cómplices que aceptan ese papel subalterno o periférico mientras les dejen gobernar. Son gobiernos como el gobierno de Vichy, el gobierno colaboracionista de Francia, que colaboraba con los nazis, porque mantiene alianza con el poder alemán para liquidar las conquistas sociales. Es cierto, este Partido Popular y el Partido Socialista no han tenido ningún problema en arrodillarse frente a ese poder económico que actualmente le toca defender al poder alemán. Y ceden la verdadera soberanía, porque existe la soberanía y el verdadero poder, el poder de regular los mercados y el poder de intervenir en la economía. Lo estamos viendo ahora con el gobierno de Syriza, al cual están atacando inmisericordiamente. ¿Por qué? Porque está negociando, porque está luchando contra grandes poderes económicos para intentar salvaguardar a su población. Al final lo que tenemos es que se refuerza el Estado autoritario, un Estado represor, un Estado que utiliza lo judicial contra las protestas sociales. Lo que nos están imponiendo, al fin y al cabo, es un Estado con más poder, pero con menos control democrático. Y esto se ve claro en ese impulso de la excepcionalidad, que no ha empezado ahora ni ha empezado con el Partido Popular. Y por eso quise empezar hablando de esa Unión Europea, que ojalá fuera una federación entre Estados, que ojalá fuera solidario, que ojalá fuera un proyecto
que trabajara para las soberanías y no trabajara para los grandes poderes económicos. Los ejemplos son claros. Empecemos por las reformas laborales. Reformas laborales que han ido quitando uno a uno las grandes conquistas de los derechos del trabajo. Y hay que empezar por un presidente, el presidente González, en 1984, liberalizó los contratos temporales. En 1992 desvinculó del Instituto Nacional de Empleo los contratos. ¡Qué casualidad! Coincidía con Maastricht, con la cumbre de Maastricht. En 1994 se legalizan las empresas de trabajo temporal y se legalizan los contratos basura. Aznar siguió en la misma senda. En 1997 creó el contrato fijo barato. En el año 1998 entramos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con lo cual nos sometimos a la vigilancia de las instituciones europeas. En el año 2001 y 2002 tuvimos otras reformas laborales que nos metieron el contrato de formación, una nueva forma de llamar al contrato basura. Zapatero, en el año 2006, bajó los derechos de los contratos indefinidos, hizo o amplió los contratos basura y permitió aún más a las empresas de trabajo temporal. Esto coincide con la deriva europea del Pacto del Euro, que supuso lo que hablábamos antes de la derogación del artículo 135, además con su pacto de estabilidad, que lo que hace es dar el poder de las reformas estructurales económicas a organismos independientes que nadie, ningún ciudadano o ciudadana de esta Unión Europea ha elegido. Y vamos al culmen, porque es cierto que el Partido Popular se ha aplicado en ser un Estado todavía más represor y recortador de nuestros derechos, de los demás. Fue la reforma laboral de 2012, que es terrible, abarata aún más el despido, amplía las causas por las cuales se puede despedir, está claro que van hacia el despido libre, impone la movilidad funcional geográfica, es decir, te pueden mandar a trabajar donde le dé la gana a la empresa, eliminó la autorización para realizar ERES, expedientes de regulación de empleo, todavía da más pastel a las empresas de trabajo temporal y aquí lo medular, se atacan los convenios colectivos, es decir, se ataca la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras cuando se unan para priorizar los acuerdos de empresa. Y aún le da todavía a las empresas con problemas, hay que definir lo que son problemas, para que no cumplan lo pactado con sus trabajadores. Cuando lo vemos, todas estas reformas laborales, una tras otra, nos damos cuenta de cómo ha habido un intento diseñado para irnos despojando de los derechos. Un intento que no ha acabado y un intento que, por desgracia, si no somos capaces de cambiar las mayorías sociales de este país, va a ir hacia un futuro de desregulación absoluta, porque sigue en la contrarreforma judicial. Y la llamo contrarreforma porque ataca a todo el ordenamiento jurídico. Hemos visto una parte, cuáles son las reformas laborales, pero es que este Gobierno se ha aplicado a fondo. Empezó, no sé si os acordáis, atacando la justicia universal, esa justicia que intentó incluso desproteger a un nacional como era mi hermano. Afortunadamente, el juez Santiago Pedraz se negó. Hoy tenemos otra gran buena noticia. El juez Ruz ha imputado a altos mandos marroquíes por genocidio contra saharauis, personas del Sáhara Occidental. Por lo menos tenemos la resistencia de determinadas partes del estamento judicial. Pero además, lo decía el camarada también, el intento de desregular la educación por medio de la LOMCE. Pero lo que tenemos más cerca, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica del Código Penal, la Ley Orgánica de la reforma del Código Penal en asuntos de terrorismo, ayudado por su adláter del bipartidismo, que no son lo mismo, pero yo por lo menos en Europa veo que hacen lo mismo, votan al 80% prácticamente igual. Lo primero que hay que decir es que además todas estas reformas o estas contrarreformas no están en la tradición jurídica española.
y por lo que dicen los juristas y los catedráticos de Derecho, bebe de las fuentes y corrientes más reaccionarias del siglo XX. ¿Por qué razón? Porque abandona el principio de culpabilidad por los criterios de peligrosidad, algo que me recuerda a las leyes que existían durante la dictadura. Es un ataque sistemático a todos nuestros derechos civiles, el derecho a manifestación, el derecho a reunión y el derecho a huelga. La sustitución del orden público por el orden en las vías públicas recorta sistemáticamente esos derechos. Aparte del ataque que se da a las redes sociales, un lugar que ellos no controlan, dando la responsabilidad de lo que pase en una manifestación no solo a quien convoca, sino a quien pueda difundir. Es decir, es un ataque retroactivo contra el pásalo que toda la gente indignada hicimos aquel 14M. Las multas son terribles, porque se está impidiendo incluso el trabajo de donde vengo yo, que es el de reportero gráfico o camarógrafo. Se prohíbe por multas terribles de las que hablaba la compañera las grabaciones de actitudes que pueden ser penadas de funcionarios públicos. Algo que es una locura absoluta. El otro día yo me quedé muy impresionado porque había una foto a la cual le dieron un premio importante en este país, que era el de 2 policías nacionales en una manifestación, creo que era en el País Vasco, y el fotógrafo decía, por esta foto, que me dieron el Premio Nacional de Fotografía, me hubiera multado con 30.000 euros. Y esto lo hacen también porque sufrieron en esas movilizaciones sociales, porque tenemos un grave problema en las unidades de intervención policial. Hay que decirlo claro. Claro que no toda la policía tortura, claro que no toda la policía agrede, pero hay una parte de esas unidades especiales de intervención policial que están infiltradas por sociópatas y por fascistas, por personas que abrazan la ideología del odio. Y lo digo sin ningún tipo de problemas, porque lo he sufrido como reportero, algunos de ellos llamándome guarro, sabéis que es como llaman los nazis a cualquier persona de izquierdas, o viendo su simbología preconstitucional y franquista en los peines de las pistolas o en sus llaveros. Aparte de que no he visto en ningún momento empatía con esa ciudadanía. Y ninguno de los gobiernos que hemos tenido hasta ahora ha querido regular el uso del material antidisturbios en actuaciones policiales. Porque si tuviéramos un protocolo de este tipo, podríamos saberlo. Cuando se ha visto cómo pegaban patadas, por ejemplo, en la cara, cuando no utilizaban las defensas, cuando tiraban con balas de goma, con pelotas de goma, sin mantener la distancia o el rebote. Eso es algo que debería ser perseguido. Y lo que permite esta ley y lo que busca esta ley es proteger la impunidad. Y es algo que no deberíamos asumir, porque precisamente la calidad democrática es igual que la calidad de los ejércitos, pasa por apartar a las manzanas podridas. Porque lo siento, nosotros damos la capacidad de ejercer la violencia a unos funcionarios, pero para que la ejerzan de acuerdo con las leyes, no la ejerzan de una manera que afecte o que lleve implícita la tortura o las agresiones. No queremos funcionarios públicos que se dediquen a agredir o torturar. Por lo menos en esta democracia no tienen espacio. Lo de las multas es terrible. Otra de las cosas que hacía el franquismo, ¿no?, es la represión económica y además por medio de la autoridad administrativa, con lo cual se sustituye la justicia penal por el control contencioso administrativo. Es decir, tenemos menos garantías, porque además sabéis la presunción de veracidad que tiene la autoridad. Y si lo decide una autoridad administrativa frente a un funcionario que me ha acusado y no tengo derecho a protestar, no tengo la tutela judicial efectiva que me podría dar un juez. Y es terrible porque se han cambiado delitos por faltas que al final van a ser faltas administrativas. Con lo cual, si lo unimos a la privatización
del acceso a la justicia, estamos determinando una justicia para los ricos y otra justicia para los pobres. Esto de la privatización también es terrible. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la seguridad se ha entregado a la empresa privada ámbitos enteros de la seguridad. Es decir, un modelo de seguridad pública convertido en un modelo de seguridad privada. Y estamos viendo, por casos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la seguridad está bastante privada, que en vez de tener menos delitos, cada día hay más delitos. Y, sobre todo, que las actuaciones de determinados funcionarios de los que hablábamos antes que manchan su uniforme son mucho más continuas que en una gestión que tenga la idea de una seguridad pública. Es decir, que sea y que parte con un control democrático y no parta, nuestra seguridad no puede ser un negocio. Y además la gestión de multas, de las multas de tráfico, también se ha privatizado, con lo cual lo que se está favoreciendo es a las compañías de seguro. La vuelta de todo esto es la cadena perpetua que ellos llaman prisión permanente revisable, algo que choca con la finalidad que una sociedad democrática de reinserción quiere dar sobre los penados en nuestra sociedad. Al final, lo que han buscado también es que los tipos penales sean vagos, imprecisos y amplios, y eso da la posibilidad a esos determinados jueces ultras, integristas, etcétera, etcétera, de aplicar su ideología de manera, gracias a una ley y unos tipos penales laxos. Al final, lo que estamos viendo es que el legislador no ha afrontado el descontento con políticas públicas activas, es decir, no ha escuchado a la sociedad para garantizar el trabajo, la educación, la salud o la vivienda. Lo que está optando es por endurecer la penalidad protectora del orden público. Por eso, esta contrarreforma hay que llamarla así. Es una reacción anti-ilustrada para volver a un derecho punitivo que podríamos llamar neoabsolutista. Es decir, es hacer una regresión de todos los avances hecho a partir de la Ilustración. Otra de las grandes excepcionalidades es la excepcionalidad militar. La excepcionalidad militar de la Alianza del Atlántico Norte, de la OTAN. Y hablo de excepcionalidad porque, además, cambia la soberanía militar para ponerla en orden de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Desde el principio, la OTAN siempre ha tutelado a Europa. Fue un pacto sobre el arma nuclear en la cual siempre el mando militar, es decir, el que tenía el poder para utilizar las armas subatómicas estacionadas en Europa, era un mando militar estadounidense. Y siempre el poder político, que no tenía mando sobre esas armas nucleares, era europeo. Funcionó muy bien el control mientras existía el enemigo soviético. Cuando cae el enemigo del campo socialista, esa OTAN tiene que reinventarse. Y se reinventa con esa Unión Europea neoliberal de Maastricht, de la que hablábamos antes. Siempre todas las cumbres europeas, y os animo a que miréis incluso en Google, todas las cumbres europeas van precedidas de una cumbre de la OTAN. Siempre se deja claro que la OTAN es un pilar europeo, cuando no es así. Cuando lo que se está defendiendo aquí son los intereses geopolíticos angloamericanos por encima de una Europa que podía tener una política exterior independiente. Pero no es así, siempre está condicionado a eso que llaman vínculo atlántico. Y lo estamos viendo en Ucrania. Tenemos otra vez una guerra en Ucrania. Porque dieron un golpe de Estado, apoyándose con elementos neonazis. Y eso vino determinado, lo sabemos, tenemos las grabaciones. Están las grabaciones de la vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, diciendo que se joda la Unión Europea y dando los nombres de los que iban a formar parte del gobierno ucranio de ahora. Entre ellos hay 3 estadounidenses, con nacionalidad ahora Ucrania. ¿Por qué tiene que tener interés Estados Unidos en que Ucrania
fracase, porque es un pivote estratégico por donde entra la energía. Europa tiene un problema de abastecimiento energético. Su vecino, con el cual debería tener buenas relaciones, es el que suministra la mayor parte de la energía. Lo que se ha roto es esa vinculación en un intento de vender las nuevas energías que Estados Unidos está exportando al mundo, que son el gas de esquisto, por ejemplo, por medio del fracking. Lo que se está intentando es que no haya una alianza de seguridad o una buena vecindad continental europea que podría poner en jaque el poder estadounidense sobre Europa. Y sobre todo porque Estados Unidos ahora tiene dos imperativos geoestratégicos. El primero es contener a China y contener a los BRICS. Pero sobre todo ha movido el grueso de sus fuerzas militares, y hay que recordar que tiene cerca de 900 bases militares en el mundo. Cuando leáis las noticias de que una base de otro país o que si hay unas maniobras y crece la tensión porque China hace maniobras o Rusia. Por parte de Rusia a España, por ejemplo. Nos puede gustar más o menos el gobierno ruso, pero nosotros tenemos, como hoy ha dicho Tsipras, derecho a tener nuestra soberanía y a determinar nuestras relaciones exteriores. ¿Cómo no van a mirar los griegos a Rusia? ¿Cómo no van a mirar al este? ¿Cómo no van a mirar a los BRICS? ¿Cómo nosotros, con un gobierno de soberanía popular, no deberíamos mirar a la América Latina soberana? Pero si lo que nos están ofreciendo a cambio es la subyugación de una Unión Europea que no funciona ni siquiera con solidaridad. En Estados Unidos es un Estado federal, California está quebrada, más que Grecia, y el Estado le ayuda. En esta Unión Europea imperfecta y mentirosa, cuando tenemos un problema que además nos han llevado ellos, porque el diseño que habían hecho para la periferia y para el sur era la desindustrialización y el vivir del turismo y del ladrillo. Cuando tenemos los problemas que han generado ellos, al dejarnos sin pies y manos para caminar un país de 47 millones de personas, lo único que nos ofrecen es miseria. Y es la normalización de la excepcionalidad a todos los niveles. Y una parte de ella es la que hablaba de la militar. Exactamente igual que en África, que estamos defendiendo los intereses de las grandes transnacionales en esa batalla, porque en África se da esa gran batalla también con China, que igual que la Unión Europea tiene un problema de abastecimiento energético. Y por eso nos han puesto en Morón, aparte de elevarla a la tercera base de importancia en el mundo, en la ruta logística central de Europa, aparte nos han metido la Fuerza Especial de los Marines. Hemos sobrepasado ya el número en el cual estaba firmado dentro de la permanencia de las bases de llamadas de utilización conjunta. Y desde ahí, esos marines de la Fuerza de Intervención Rápida van a actuar, pero no para defensa de los intereses de España ni de los intereses europeos. Y la última excepcionalidad de la que quería yo hablar es el Tratado Transatlántico, el llamado TTIP, que es un tratado de libre comercio que se está negociando en secreto, ya en su octava ronda, entre Estados Unidos y la Unión Europea. Es tan secreto que nosotros no podemos acceder a la mayoría de los documentos. Por la presión social, no sé si sabéis, para que veáis lo que importa la democracia en la Unión Europea, se recogieron 1 millón de firmas de ciudadanos y ciudadanas europeos para que hubiera una iniciativa legislativa que por lo menos se diera publicidad y se diera información a la ciudadanía de lo que se estaba negociando. La Comisión no ha aceptado ese 1 millón de firmas. Afortunadamente, gracias a los hackers, pudimos tener acceso a la mayor parte de las conversaciones. A partir de ese momento lo que han hecho es una sala cerrada. Al principio solo podían acceder los presidentes de comisión, muy poquitas personas que tenían algún cargo de relevancia dentro del Parlamento Europeo, pero por la presión ahora se nos deja acceder a cualquiera de nosotros. Pero nosotros, que somos representantes públicos, tenemos que dejar el teléfono móvil, tenemos que descargarnos, nos cachean, entramos en una habitación acompañados por un funcionario solo con un lápiz y un papel y tenemos un tiempo limitado para estar.
¿Qué quieren esconder realmente? Esconden algo terrible cuando empezamos a investigar, y algo que la mayoría de la ciudadanía no conoce, y que va a ser un ataque fundamental a la mayor parte de nuestros derechos. Porque el objetivo, ellos lo venden como para estimular el comercio entre Estados Unidos y Europa, y no es así, porque no se están eliminando aranceles, porque de hecho ya son bajísimos, no suponen ningún tipo de cortapisa a los intercambios comerciales entre Europa y Estados Unidos. El objetivo es desregular, eliminar esas barreras reguladoras que ellos le llaman. Pero es que esas barreras reguladoras son nuestras normas más preciadas. Lo que hablaba antes de las normas ganadas con la lucha civil, social y sindical, que son los derechos sociales, el medio ambiente, los derechos laborales o las leyes de seguridad alimentaria. Lo que se busca es crear nuevos mercados abriendo los servicios públicos y la contratación pública a las grandes empresas transnacionales. Y eso es algo que hay que recordarlo, que empezó el Partido Socialista, por ejemplo. Una ley en la cual se podía intervenir y privatizar los servicios públicos. Al final, lo que quieren dar es a los inversores extranjeros el derecho de demandar a los gobiernos soberanos en tribunales ad hoc, es decir, reclamar pérdidas de beneficios por decisiones sobre política pública. Eso es algo terrible. Eso es algo que intentaron en los años 90, que se llamaba el AMI, el Acuerdo Multilateral de Inversiones, por los cuales, si yo tengo una ley que protege aquí de los gases del fracking y una empresa quería poner un negocio de fracking y no se lo dejamos hacer, nos pueden denunciar a las regiones, a las comunidades o a los países en tribunales en el exterior cuyas deliberaciones son secretas. Imaginaros lo que están poniendo, elevar al capital transnacional en un estatus equiparable al del Estado-nación. Es decir, acabar con la soberanía que tienen los pueblos para darse leyes que les protejan. Y es terrible cuando se sigue la mafia de estos tribunales ad hoc. No sé si os acordáis, hace poco, Argentina negoció una reducción de la deuda, algunos de esos acreedores vendieron esa deuda a fondos de inversión y esos fondos de inversión ahora no aceptan esos acuerdos. Pues un juez estadounidense vinculado, además, a los grandes lobbies financieros, impedía el pago del gobierno Kirchner en base a esas negociaciones. O sea, el Tratado de Libre Comercio lo que nos va a hacer es rehenes de esas grandes compañías transnacionales que ponen por encima de todo el negocio a la protección que nos hemos dado. No es un acuerdo entre dos socios comerciales, es un nuevo intento por parte de las empresas transnacionales de abrir, de desregular los mercados a los lados del Atlántico. Yo, para acabar, simplemente lo que quería dar era una pincelada, para que veamos que, a pesar de ser gota a gota, no es algo improvisado, no es algo que sucede de improviso, es un proyecto que se inició en 1985 con el Acta Única Europea y que depende, además, de unos gobiernos sumisos que ceden su soberanía para defender a sus poblaciones en interés de los grandes poderes económicos. Nuestra labor en Europa, por contar algo de lo que hacemos, y voy acabando ya, nosotros hemos dado la batalla, lo que hemos podido, en la Comisión Europea, hemos llevado la reaccionaria y autoritaria reforma del Código Penal, porque además pensamos que se violan la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pensamos que puede chocar con el artículo 49 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la prisión permanente revisada, porque dice que no podrá imponerse una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida, es decir, no se le puede aplicar una pena retroactiva. Y
También pensamos que podría incumplir el artículo 12 de esa Carta de Derechos de la Unión Europea, que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica, a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico. Yo sé que son pocas cosas y hay veces que trato de trasladar nuestra labor en el Parlamento Europeo, que es una labor muy difícil. Hay 751 diputados. En el Grupo de la Izquierda Europea somos 52. Pocas cosas podemos hacer más que ser altavoz, más que informarnos, más que denunciar. Toda esta información que os he pasado, mucha parte de ella la he conocido gracias a mi trabajo en el Parlamento Europeo. Pero lo cierto es que mientras no cambiemos esas mayorías sociales, nos arrasan. Yo me acuerdo, incluso en las veces que conseguimos que el Grupo Verde nos apoye, y en una cosa tan que podría afirmar cualquiera, como fue la agresión terrible a Gaza que vivimos el verano pasado, una resolución que pusimos nosotros en las cuales se hablaba de que se investigara qué había pasado con las inversiones de la Unión Europea, inversiones civiles en Gaza, que habían sido destruidas. Queríamos una comisión de investigación que fuera a Gaza y viera lo que había pasado con el dinero de los europeos y de las europeas. Nos votaron en contra, PSOE, PP, liberales. Y era terrible ver 100 votos frente a 600 y pico. O sea, ni siquiera eso les interesa. Otra de las cosas que presentamos y pensábamos que nos iban a apoyar era Israel no permite la visita de eurodiputados desde hace no sé cuánto tiempo a Gaza, que en teoría es un territorio autónomo. Votaron en contra, exactamente igual. El amparar hospitales y traer niños aquí, votaron en contra. Para que os imaginéis a veces la desesperación terrible que nos toca aguantar a nosotros. Nosotros en esa ocasión conseguimos individualizar la votación para que se viera, por lo menos, las caras de quienes siguen apoyando el Estado sionista y asesino del apartheid contra los palestinos. De todas maneras, esto no es pesimismo, es optimismo, porque yo creo que este país y otros países del sur de Europa están cambiando. Grecia nos está demostrando que puede haber una oportunidad de luchar dignamente contra esos grandes poderes económicos. Quizás no se pueda hacer todo el primer día ni el segundo mes, pero solo ver un gobierno que con orgullo le dice a la troika que no la acepta y que va a negociar primero, como ha hecho, porque aquí no se cuenta, se le ha dado luz a 300.000 familias que estaban sin luz. Se ha reincorporado 200.000 personas que estaban fuera de la seguridad social. Se está haciendo repartos de alimentos. Se está dando vivienda a las personas que habían sido desahuciadas. Y eso frente a todos los grandes poderes económicos, todos los grandes medios de comunicación que quieren acabar con ese gobierno que intenta, por lo menos, ejercer un poquito de su soberanía y de dignidad. Por eso, animar. Ahora que vienen elecciones, ahora que tenemos un momento convulso, a no abandonar. No abandonar ni las instituciones ni la calle, pero sobre todo la calle. Porque si algo nos ha demostrado el gobierno griego es que las movilizaciones siguen el día siguiente en el cual estás en el gobierno. Porque estar en el gobierno no significa estar en el poder. Por eso os animo a que luchemos para recuperarlo, nuestra soberanía, que sin problemas tiene que ser nacional, pero que tiene que ser también popular. Y una soberanía que solo puede ser republicana. Por eso, esta organización está impulsando la campaña por un nuevo país, por un proyecto, por un proceso constituyente, porque necesitamos una Constitución que funcione para un nuevo país, para ese nuevo país que en vez de trabajar para los grandes intereses económicos, trabaje de una vez por todas para su gente. Muchas gracias.